Caídas importantes en el mercado de criptomonedas, que si bien han significado un día negativo para Bitcoin, para las altcoins han sido sinónimo de ruptura de soportes y de mínimos anteriores. En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y de la última hora del mercado de criptomonedas para poder determinar de dónde venimos y hacia dónde se dirige este movimiento bajista. Bueno, voy a empezar primero por el análisis de la última hora de Bitcoin. Una vez tratada la última hora de Bitcoin, pasaremos a analizar diferentes activos, incluso trataremos métricas muy importantes para dar visibilidad del contexto en el cual estamos y sobre todo de la dirección que podemos tomar a partir de las próximas horas, días e incluso semanas. Entonces, como ya hemos estado comentando recientemente, hablando del movimiento horizontal en el cual se encontraba Bitcoin, en el cual pasas de la parte superior a la inferior y de la inferior a la superior, ahora mismo, ¿dónde estamos? Pues veníamos de la superior y hemos atacado la parte inferior. Esto significa que sí o sí vamos a realizar este movimiento para volver a la parte superior. La respuesta es no. Lo iremos viendo durante el vídeo y durante los próximos días. No hay bolas de cristal en este canal. Lo que sí que podemos empezar a hacer es analizar el cómo estamos llegando, el cómo el precio reacciona en estos niveles para ir viendo hacia dónde se decantan las probabilidades. ¿Qué es lo que nos ha llevado a este movimiento? Pues bueno, como pudisteis ver en el vídeo que literalmente comentamos ayer y durante la semana pasada, en gráfico de 4 horas se había formado un mini rango intermedio. El recuadro grande es el rango diario y el recuadro pequeño es el rango intradiario, ¿no? En 4 horas. Pues bien, se había formado un rango el cual nos dificultaba el llegar de la parte superior del diario a la parte inferior. Sí, lo dificultaba, pero a la vez nos daba pistas muy importantes, ya que en el momento en el cual se rompiera la parte inferior del rango en 4 horas, el target era la parte inferior del rango diario. En el momento en el cual se rompiera la parte superior del rango de 4 horas, el target era la parte superior del rango diario. ¿Romper qué significa? Romper, cerrar y confirmar. Múltiples veces hemos intentado romper y no hemos podido, múltiples veces hemos roto y hemos cerrado y múltiples veces hemos intentado confirmar pero no hemos podido, con lo cual hemos estado pasando de abajo arriba y de arriba abajo constantemente, hasta que durante el fin de semana el precio se encalló en esta parte y literalmente el día de ayer marcamos esta zona de los 95.300 como soporte. En el momento en el cual se formara esta ruptura dábamos por rota la parte inferior del rango en 4 horas y podíamos empezar a pensar en la parte inferior del rango diario. Y justamente es lo que ocurrió ayer a mediodía, entre la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. Bien, ahora ya estamos en la parte inferior. Ahora es literalmente lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Bueno, el gráfico de 4 horas no nos va a servir para esperar una ruptura, un cierre y una confirmación. Lo que nos va a servir es el gráfico diario, con lo cual, en este sentido, nos tenemos que focalizar exclusivamente en que en el gráfico diario se pueda formar esa ruptura, ese cierre y esa confirmación. Ahora mismo estamos en esa parte inferior. El día de hoy sería el día que empezaría con ese intento de ruptura. Si el día de hoy cierra por debajo de los mínimos anteriores, pues tendríamos la ruptura y el día de mañana tendría que ser la confirmación. Entonces, evidentemente yo os voy a acompañar en todo el proceso, pero la gracia, como ya hemos tratado centenares de veces porque se han formado decenas de rangos en diferentes temporalidades, en diferentes activos y hemos analizado muchas veces este tipo de situaciones, la gracia es ir jugando entre las distintas temporalidades. El gráfico de 4 horas simplemente nos va a servir como guía, como análisis más profundo para ver cómo está reaccionando el precio en ese gráfico diario o cómo puede llegar a reaccionar el precio en ese gráfico diario. Ahora mismo, no por esta vela bajista, esto es lo de menos, sino por la reacción, la cosa no pinta bien. Evidentemente, falta que abra la sesión de Londres y faltan muchas cosas, pero el tema ahora mismo es claro. Hemos tenido 3 velas contundentes y muy bajistas y que han significado, pues, desde el cierre de la primera o la apertura de la primera hasta el cierre de la tercera, un 4,43% de caída. Y la reacción ha sido esta velita de 4 horas, que ha sido un 0,66% de subida. Con lo cual, evidentemente, la reacción es poca. ¿Por qué? Pues porque en 3 velas caes un 4,5 y en una subes un 0,66. Entonces, ahora mismo la reacción y el interés de la gente
en aprovechar este nivel de soporte es bajito. Si nos fijamos, hay muchas veces en las cuales pues, el precio rápidamente, vamos a focalizarnos en este rango último, cuando llegamos a la parte inferior rápidamente nos vamos para arriba, llegamos a la superior rápidamente para abajo, inferior rápidamente para arriba, superior rápidamente para abajo. ¿Y esto qué significa? Que la gente está encontrando valor en la zona de soporte y la zona de resistencia de este rango de 4 horas y el precio rápidamente reacciona de un nivel a otro. En este caso hemos llegado a esta zona de soporte del rango diario, nivel que no alcanzamos desde hace concretamente 22 días, casi 23 días, y el precio de momento no ha tenido ningún tipo de reacción. Pues bueno, tranquilidad, queda mucho, estamos en una fase muy inicial de todo este proceso, pero la realidad es que estamos en un punto en el que no hemos visto demasiada reacción. Sin saber nada de lo que va a ocurrir, sin tener ninguna percepción ni información extra de lo que estamos viendo, algo que es necesario para saber un poco hacia dónde van a decantarse las cosas. Ya hemos comentado muchas veces que el precio de Bitcoin necesita un pullback mayor. No por el movimiento de subida, sino porque llevamos literalmente, como hemos analizado en otras ocasiones, 840 días sin caer tan siquiera un 30%. Esto es una métrica interesante porque te mide el número de días que pasa en un activo, en este caso Bitcoin, desde que no forma una caída determinada. Y el 30% es una caída muy normal y muy básica en cualquier mercado alcista de Bitcoin. No hay ningún tipo de problema en que se formen caídas del 30% y más. Aquí solo se miden las del 30%, pero han habido del 40% y del 50% en cualquier mercado alcista. Pues bien, llevamos 840 días sin caer un 30%. Y el último hito en este sentido fue de 427. 427 era el récord máximo, pero bueno, el anterior pues estaba en, vamos a ver, 342, el otro 300, el otro 231, el otro 220 aproximadamente. Bueno, el tema es que 400 y pico ya era bastante, pero estaba más o menos en ese rango, ¿no? No era una auténtica barbaridad respecto a 342. Pero claro, 840 escapa a cualquier normalidad y a cualquier exageración. Pues estamos en esas. Esto, cuidado, no mide la caída desde el máximo al mínimo. Es decir, no mide, vale, yo voy a contar desde este nivel, hasta este mínimo hemos caído un 16%. O fijaros, desde este máximo de aquí hasta este mínimo de aquí hemos caído un 33%. Mira, aquí tal. No, no. Es de cierres. Desde que abre una vela hasta que cierra, en cuanto a cuerpo, la caída del 30% no ocurre desde hace 840 días. ¿Qué significaría una caída del 30% desde la última apertura? Pues que el precio se fuera literalmente hasta esta zona de aquí. Significaría que el precio atacara los 72.700 en gráfico semanal, desde esta apertura de aquí hasta un cierre. ¿Sería una auténtica locura? No, sería un pullback que atacaría los máximos anteriores. ¿Cuántas veces el mercado ha atacado un nivel de máximo anterior antes de dar una continuación a un movimiento? Literalmente es como se mueve el mercado, atacando máximos anteriores para dar continuación al movimiento o mínimos anteriores para dar continuación al movimiento. No sería ninguna locura. Significaría además atacar la zona de influencia de la media móvil de 50 semanal, una zona que pues ya hemos visto en múltiples ocasiones que actúa como soporte. Aquí lo tenemos, aquí también lo tenemos, y que actúa también como resistencia. Aquí la tenemos, aquí la tenemos. Es decir, independientemente de lo que ocurra con el rango, hay que ver, como he dicho, y hay que analizar cómo cierra el gráfico diario, cómo se va desarrollando el gráfico de 4 horas. Hay que ir dándole un poquito de espacio para que el precio nos vaya dando información y podamos ver de alguna forma si esto puede romper o si esto no puede romper. Ahora todo apunta, con la poca información que tenemos, a que el precio no va a ser capaz de aguantar esto. No significa, cuidado, que tengamos que caer de golpe. Podemos pues, formar un pequeño retroceso, etcétera, etcétera, pero tiene toda la pinta, con poca información, insisto, de que terminaremos rompiendo esta zona de soporte. Iremos viendo cómo avanza. Pero bueno, como digo, independientemente de eso, la caída del 30% es necesaria en algún momento. Comentamos que el punto de inflexión, ayer lo comentamos, era esta zona de los 93.535 en gráfico semanal.
Si rompemos, cerramos y confirmamos por debajo de este nivel, no solo romperemos esta zona de mínimos semanales, sino que también romperemos la zona de soporte diario y romperemos la Bull Market Support Band. Con lo cual, sinceramente, entre nosotros, la caída más y más y más probable es esta de aquí. Y os recomiendo que vayáis viendo los vídeos de las últimas semanas y los últimos meses, porque de alguna forma venimos tratándolo todo esto cada vez con más esperanza, entre comillas, porque me da igual lo que haga el precio, pero con más ímpetu y con más fuerza, debido a que cada vez las pistas van más hacia esa dirección. Pero bueno, independientemente de ello, ¿cómo está reaccionando el mercado? Pues el mercado está reaccionando de la siguiente manera. Dominancia de Bitcoin, adivinad, sigue subiendo. Literalmente ayer también estuvimos hablando de la dominancia, marcamos este nivel de resistencia del 61% como zona clave, ya que el romper por encima del 61% podía dar paso no solo a atacar los máximos anteriores, que es donde estamos ahora, sino a atacar zonas que se han descubierto en otros días atrás, como por ejemplo esta zona comprendida entre el 63% de dominancia y el 64% de dominancia. No es algo extraño. Y estamos literalmente en subida alcista en esta métrica que ya viene subiendo con contundencia durante los últimos años y que ahora sigue dentro de esta estructura. Volveremos a la dominancia para hablar del contexto en términos generales y de la hipótesis de lo que está ocurriendo en el mercado, pero vamos a tratar, por ejemplo, lo que está haciendo Ethereum. Aquí tenemos Ethereum. Ethereum viene de una estructura complicada. Ethereum viene de un patrón de triple techo. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, es curioso el hecho de que Bitcoin haya roto varias veces el máximo histórico anterior y que Ethereum no solo ahora mismo se encuentre, por ejemplo, a un 93% del máximo histórico anterior, sino que se haya quedado desde el máximo que ha alcanzado en este ciclo a un 20% de dicho máximo. Es una tesitura interesante, es una tesitura curiosa y además encaja con diferentes elementos. Y es que el precio, fijaros, en cuanto a Ethereum, ha estado manteniendo esta diagonal. Esta diagonal es mucho más importante de lo que parece. No solo porque es una diagonal que hemos comparado muchas veces con, por ejemplo, USDT.D, con esta diagonal de la dominancia. A ver. Con esta diagonal que se formó en la dominancia de USDT. Vamos a marcarla así. Ahí la tenemos. Fijaros esta gran diagonal alcista de la dominancia de USDT. Y además, fijaros, la podemos poner incluso en gráfico diario. Fijaros en esta parte final de la misma diagonal. Ahí la tenemos. Fijaros, es literalmente lo mismo. Tanto la diagonal grande en términos semanales como la diagonal pequeña en términos diarios es literalmente lo mismo lo que está ocurriendo con UST que lo que está ocurriendo con Ethereum. Fijaros en esta diagonal grande y en esta diagonal pequeña de aquí en gráfico diario. De hecho, si venimos a Ethereum y ponemos la misma diagonal encima de la mesa, fijaros, las dos diagonales, por cierto, tanto la semanal como la diaria, han terminado en rupturas. Pues ahí tenemos, es que es literalmente lo mismo. El movimiento claramente bajista previo, bajista, se levanta, cae así desacelerado y se levanta. Se levanta, cae así desacelerado y se levanta. Caída y máximo, caída y máximo. Hace como una especie de doble techo y cae, hace una especie de doble techo y cae. Dentro de este doble techo desacelera y termina rompiendo. En este caso ha desacelerado un poco, se ha levantado y ahora está rompiendo. ¿Seremos capaces de mantener esta diagonal? Bueno, como decía, esta diagonal es más importante de lo que parece. ¿Por qué? No solo porque desbloquea ciertos conceptos que iremos tratando durante el vídeo, sino porque también el hecho de mantener esta diagonal significa que el precio de Bitcoin sigue subiendo. Fijaros, la dominancia de Bitcoin está en tendencia alcista, con lo cual Bitcoin mejora a prácticamente cualquier altcoin, en este caso a todas. Ethereum contra Bitcoin, que es el gráfico naranja que he puesto aquí, está en clara tendencia bajista. Pues mientras el gráfico de Ethereum normal contra el dólar ha estado holdeando esta diagonal, el gráfico de Ethereum contra Bitcoin ha estado rompiendo. Así que el hecho de que Ethereum Bitcoin se levante, o sea, Ethereum se levante, ¿qué significa? Primero, que Bitcoin sube.
Segundo, que Ethereum Bitcoin sigue destrozándose. La pregunta del millón aquí es, ¿se va a levantar o no se va a levantar? Bueno, ya hemos comparado en otras ocasiones un gráfico muy similar en el SP500 en el año 1989 aproximadamente. A ver, lo tenemos por aquí. ¿Dónde está? No. 1989, aquí estamos. Perfecto. Justamente este patrón que se ha formado en el año 1989 en el SP500 es de alguna forma lo que está ocurriendo con Ethereum normal. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Ethereum normal? Pues bueno, fijaros, vamos a hacer esto más grande para que lo veáis bien y lo vamos a comparar. Ethereum normal contra USD versus SP500. Fijaros, movimiento impulsivo, ¡pam!, movimiento impulsivo. El precio forma esta especie de movimiento bajista, ¡pam!, y el precio forma esta especie de movimiento bajista, ¡pam! Luego se levanta, doble techo y para abajo. Se levanta, doble techo y para abajo. Se levanta, rompe el máximo anterior y ¡pam!, crash, rompiendo los mínimos anteriores. Se levanta, rompe el máximo anterior y ¡pam!, está en esta tesitura de crash. ¿Es posible que Ethereum rompa los mínimos anteriores? Claramente posible. ¿Es probable? Es muy probable. No viene de ahora. Podéis ir a vídeos anteriores donde comparo Ethereum, Solana, etcétera, etcétera, y lo tratamos. Porque es que además, dentro de esta tesitura en Ethereum tenemos otro elemento importante y es la banda de regresión logarítmica de Ethereum. Esta banda, por mucho que nos pese, es el nivel que Ethereum ha tocado siempre en todos y cada uno de los mercados bajistas anteriores o en todos y cada uno de los impases entre mercado alcista y explosión alcista antes de explotar. Antes de explotar. Antes de explotar. No hemos tocado aún esta zona. Hemos metido la gamba aquí un poquito, como podéis ver hace unas semanas, está bien, pero no es la estructura, no es el rechazar un nivel con contundencia. ¿Y por qué no podríamos formar una especie de crash, de pánico, romper los mínimos anteriores, parecer que todo desaparece, que la gente entre en pánico absoluto previo a un gran movimiento alcista, previo a un gran movimiento impulsivo, momento en el cual, de alguna forma, Ethereum, Bitcoin finalizaría esa tendencia bajista en la cual se encuentra, finalizaría ese claro movimiento bajista, esa clara estructura bajista tan crítica en la que se encuentra para girar, para atacar nuevos máximos? Ethereum Bitcoin está comportándose literalmente igual que cómo se ha comportado en otros mercados bajistas o en otros mercados alcistas o en otros ciclos de mercado. Está formando máximos decrecientes, mínimos decrecientes, y para poder formar un verdadero cambio de tendencia, ¿qué es lo que necesita? Formar un cambio de estructura, formar una especie de doble suelo, formar un mínimo creciente, algo similar a lo que ha hecho aquí o algo similar a lo que ha hecho aquí, que por cierto aún no ha llegado. Lo que está claro es que uno de los puntos más importantes para que esto pueda ocurrir es, pues bueno, que haya una rotación en cómo Estados Unidos enfoca su política monetaria y el balance de la Fed de momento sigue decreciendo. El momento en el cual en el ciclo anterior empezó a incrementar el balance de la Fed fue el momento en el cual Ethereum Bitcoin empezó a girar. Si tú empiezas a meter, por ejemplo, a recomprar activos y el mercado empieza a subir con fuerza, tú estás ganando dinero en todo lo que has invertido, con lo cual si ganas dinero en BTC, por ejemplo, lo que ocurre es que, vale, pues sacas ganancias de BTC y ¿dónde te las llevas? A altcoins. ¿Por qué? Porque te va tan bien en BTC que decides atacar las altcoins. Por ejemplo, es una regla de tres muy básica, que en general todo es más complejo que esto. Pero bueno, esto está aquí presente. Independientemente de ello, el último crash, el último movimiento de ruptura a la baja, la última zona de caída previa a un gran giro, a un gran movimiento alcista, algo que ahora mismo, como es el caso, está viviendo, por ejemplo, Solana. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Solana? Pues bueno, Solana, os podéis ir también al vídeo de la semana pasada, no, de la otra, en el cual analizaba Solana y hablábamos de esto, de esta falta de fuerza. Solana ha empezado a descender, ha empezado a dejar de subir con fuerza. Y hay dos fases principales para esto. Cuando a principios del año 2024, donde lo tenemos por aquí más o menos, sobre esta zona de aquí, ahora lo veremos en la
comparación entre Solana y Bitcoin, pero aquí es cuando se lanzó PanFan, perfecto, y cuando durante estas últimas semanas Donald Trump ha metido su gran token. Pues bien, estos dos grandes hitos han sido lo que han literalmente condenado a Solana. Solana está en una estructura de cambio de tendencia, de cambio de estructura, que puede llegar, bueno, ahora ya queda muy cerca, pero claro, hace un mes cuando lo comenté quedaba bastante lejos porque significaba una caída del 50% en Solana, pero que nos puede llevar mínimo hasta los 117. Sin ningún tipo de problema, Solana puede alcanzar los 117. Lo más curioso de todo es que en el caso de Solana Bitcoin estamos replicando literalmente lo mismo que Ethereum Bitcoin en su momento. Pero fijaros, principios del año 2024, más o menos por aquí, Solana o en la red de Solana se lanza PanFan. Principios del año 2025, por aquí, Donald Trump va y saca su memecoin absurda. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Solana desde entonces? Pues los mismos motivos que han impulsado a Solana, la adopción, el crecimiento, cada vez más juegos, cada vez más historias, el lanzamiento de memecoins por excelencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que ha sido y que ha impulsado tanto el precio de Solana, la ha condenado. Primero la plataforma PanFan, no por la plataforma como tal, sino por el proceso lógico que sigue la gente que quiere Solana o USDTs o su memecoin de turno. La gente cambia sus Solanas, sus recompensas en Solanas, sus ganancias en Solanas, sus Solanas en general, ¿para qué las cambia? USDTs para comprar memecoins o directamente por la memecoin, con lo cual está habiendo una venta masiva de Solanas que se ha estado aguantando bastante bien porque Solana estaba tan bien que la gente sigue comprando, con lo cual la compra ha absorbido la venta, pero que ha terminado en este cambio de estructura evidente y en esta consecución de máximos y mínimos decrecientes que, sinceramente, si ocurre lo mismo que ocurrió con Ethereum, ahora mismo estamos literalmente en esta primera fase de aquí. Fijaros, voy a replicar esto, me lo llevo de aquí y nos vamos a Solana Bitcoin. Y lo voy a pegar así. Fijaros, es literalmente lo mismo. O sea, la estructura es la misma. Se está formando el mismo movimiento previo impulsivo, tanto en Solana Bitcoin como en Ethereum Bitcoin. Esa estructura de como doble techo y caída, doble techo y caída. Hoy TradingView no sé qué le pasa, que va medio raro. Y se está formando ese cambio de estructura final con sus mínimos decrecientes, sus máximos decrecientes y su movimiento que ahora mismo está en caída libre, del mismo modo que ocurrió con Ethereum. Creo que va a ir, ojo, igual, no. Creo que en este caso será todo más rápido, tanto para mal, es decir, como para la caída, que será más rápida, como para bien, es decir, para la recuperación. Pero la estructura es la misma. Esto es lo maravilloso del mercado y de criptomonedas, sobre todo por cómo respetan los ciclos. La estructura es la misma y lo que podemos esperar de Solana contra Bitcoin es lo mismo. Y más si Bitcoin empieza ese movimiento bajista, porque si dentro de el rango de Bitcoin, Solana Bitcoin ha hecho esto e Ethereum Bitcoin ha hecho esto, ¿qué ocurre si Bitcoin empieza a hacer así? Que esto hará así y esto hará así. Es normal, es evidente, a menos que entre ese cambio de política monetaria del que hemos hablado anteriormente. Lo que está claro es que la línea de avance-retroceso está en una clara estructura bajista, estamos cerca de romper los mínimos anteriores. Esta línea simplemente mide el número de criptomonedas del top 10, 25 o 100, yo lo tengo puesto en 100, que acompañan un movimiento determinado. Y no es que estemos en tendencia bajista ahora, sino que estamos en tendencia bajista desde siempre. Fijaros que en el año 2015 estábamos en una zona de avance-retroceso. Ahora, en el año 2025, 10 años más tarde, estamos totalmente destrozados. Es más, es un por 10 o un por 100, es un por 100 respecto a lo anterior. Cada vez hay más altcoins que están cayendo. La pregunta es, ¿en qué estamos convirtiendo esto? Lo comenté el otro día por Telegram. ¿Significa que el mercado de criptomonedas va a terminar derivando en lo que no queríamos que fuera? Es decir, en 5, 10, 20 o 30 criptomonedas que valen la pena y en 10.000, 15.000, 20.000 que son simplemente meme coins, proyectos estúpidos, proyectos sin ninguna utilidad o estafas literalmente para la gente. En eso estamos convirtiendo el mercado. El interés retail no existe. Hemos tenido un pequeño interés durante una fase determinada del mercado,
cuando el precio parecía que rompía otra vez los máximos históricos, la primera vez que el precio rompió los máximos históricos, bien, pero en general el riesgo está muy bajo, lo cual significa que hay poco sobrecalentamiento dentro de esta estructura. ¿Por qué? Pues bueno, puede ser básicamente porque han salido tantas meme coins y tantas tonterías que esta gente nueva se ha gastado su pasta en comprar esas meme coins, en la del presidente 1, el presidente 2, en la de la Celebrity 1, Celebrity 2, el influencer 1, el influencer 2, y te quedas sin dinero, es normal, te dejas llevar por ganancias rápidas y te terminas quedando sin dinero. Luego no te queda dinero, evidentemente, para financiar compras reales, compras serias. Está claro que cada vez más gente se ha dado cuenta de esto y se está empezando a construir sobre seguro, a construir cosas serias. Pero lo que también está claro es que hay en el trasfondo del mercado problemas importantes que tenemos que abordar, porque no es normal este tipo de movimiento y no es normal este tipo de estructuras. Obvio, la dominancia de Bitcoin no va a seguir subiendo hasta el infinito, ¿no? Pero lo que está claro es que no es normal que estemos en esta etapa del ciclo y la dominancia siga donde está. No es normal que Ethereum esté donde está. No es normal que Solana esté donde está. Y mucho menos es normal el comparar estas altcoins contra Bitcoin, viendo dónde están los movimientos. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Iremos actualizando como siempre a la última hora. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.